Buenos días, compañeros, o buenas tardes, dependiendo de dónde nos acompañen. Mi nombre es Manuel Rodríguez, soy un Technical Account Manager basado en Austin, Texas. Y este es el módulo de gestión de la seguridad a escala. Entonces vamos a hablar de cómo podemos gestionar nuestras cargas de trabajo. A continuación, la tabla de contenidos. Estaremos hablando de Inspector. ¿Cómo nos ayuda Inspector a la parte de gestión de vulnerabilidades? ¿Cómo nos da visibilidad? ¿Qué capacidades tiene? También vamos a hablar de el Asset Container Registry o VCR. Y en esta parte lo queremos enfocar en la parte de seguridad. ¿Cómo se hace su integración con Inspector? ¿Qué podemos observar en esta parte de ECR desde el punto de vista de seguridad? Después tenemos System Manager. System Manager se va a convertir en el servicio, su servicio favorito, en el cual van a poder administrar sus S2, sus cargas de trabajo en S2. Vamos a enfocarnos tanto en el Fleet Manager, Session Manager para todo lo que son sesiones seguras sin tener que abrir puertos. Y vamos a hablar las opciones que tenemos con respecto a parcheo. Para cerrar, vamos a dar la noticia del S2 Instant Connect Endpoint que fue anunciado en Reforce. Amazon Inspector. ¿Qué es? ¿En qué nos ayuda? Amazon Inspector nos permite automatizar el proceso de escaneo de vulnerabilidades en nuestros ambientes. Con unos cuantos clics podemos tener esta herramienta nativa desplegada en nuestro ambiente. Podemos tener un autodescubrimiento de nuestras cargas de trabajo. Otra cosa que es súper importante, podemos tener un escaneo continuo. Podemos tener un escaneo inicial y después continuar escaneando para ver cómo se comporta nuestro ambiente, cómo cambia. También cuenta con una base de datos de vulnerabilidades que está mantenida por AWS. Y estos resultados, estos hallazgos que vamos a tener, van a poder ser enviados a distintos servicios como Inspector, Security Hub, Amazon EVM Bridge, en caso que ocupamos hacer un análisis específico o analizar más a fondo y tomar algún tipo de acción semi-automatizada o completamente automatizada. También podemos desplegarlos en ICR o en algún tipo de partner autorizado. También tenemos toda la parte de conceptualización de esos findings. Y vamos a entrar en detalle en el siguiente slide de qué son esa conceptualización de hallazgos que tenemos. Todo eso se complementa con Amazon S2, ECR y Lambda. Vamos a tocar cada uno de ellos en los próximos slides. Capacidades de Amazon Inspector. La primera que podemos ver es la gestión a escala. Habilitarlo con tan solo unos clics es una herramienta, es un servicio nativo, el cual nos va a permitir comenzar a hacer este descubrimiento de vulnerabilidades en nuestras cargas de trabajo, integrado con el agente de SCN, el cual viene en las imágenes proporcionadas por AWS. Otro que tenemos es una visibilidad centralizada. Por medio de Organizations, AWS Organizations, podemos tener esa centralización de los hallazgos de nuestras cuentas y tenemos la detección de los cambios en el ambiente. También podemos hacer la parte de descubrimiento. Como mencionaba en el slide anterior, tenemos esa facilidad de poder estar descubriendo como nuevas cuentas y nuevos recursos se van agregando a nuestro ambiente, a nuestras cargas de trabajo. Ese análisis continuo de vulnerabilidades y accesibilidad de la red. Ahora, esta priorización o valorización conceptualizada es el valor agregado que nos está dando Amazon Inspector, el cual nos puede decir si un hallazgo, el riesgo podría ser a como aparece en, en, en el Common Vulnerability Score System, o tal vez este riesgo sea menor, tal vez se encuentra en una red privada y vamos a hablar en detalles en el siguiente slide. También cuando estamos trabajando, gestionando vulnerabilidades a escala, tenemos que automatizar ciertos flujos de trabajo. Para eso contamos con un API de administración. Podemos enviar todos esos hallazgos también a Amazon Event Bridge y ahí poder tomar acciones semi-automatizadas o completamente automatizadas. Y ustedes dirán, ¿por qué semi-automatizadas? Tal vez el ingeniero de seguridad tiene que llegar, validar qué es lo que está pasando y después de ahí generar o hacer el trigger del workflow que queremos ejecutar después de validar el hallazgo que encontramos.
También la integración con Security Hub nos permite automatización, pero también nos permite centralizar esos hallazgos y presentarlos de una forma uniforme, tanto para exportarlos como también para que otras personas, ingeniero o manager o jefes, puedan acceder a esta información. Acá podemos ver que tenemos el Common Vulnerability Score System. Nos está dando un 8.1 en la vulnerabilidad encontrada. El vector de ataque es red, pero Inspector, como conoce el contexto de dónde está la instancia y sabe que está en una red privada, la cual no tiene exposición a Internet, el score va a ser más bajo. Esto brinda o salva tiempo a nuestros ingenieros para que se enfoquen en el proceso de remediación y no realmente investigar cómo se encuentra esa lesitud en nuestra carga de trabajo. Cuando tenemos cientos de cargas de trabajo es difícil saber cómo está configurada cada una en específico. Amazon Inspector y soporta funciones lambda. Tenemos la libertad, podemos tener la característica de hacer escaneo de dependencias en el código y en las capas asociadas. El precio que tenemos es de 0.30 por función por mes. También podemos hacer dependencias más código. El precio sería de 0.9 y no hay costo por escaneo de estas lambdas. Además, podemos excluir las lambdas que son obsoletas de forma manual. Podemos agregar tags y decir por algún motivo en específico no la queremos escanear. Y también después de 90 días, si están obsoletas, no van a ser escaneadas. Acá vemos la parte de la consola a la izquierda donde ve mi cursor o ratón y tenemos la disponibilidad de hacer el estándar scanning, que sería nada más a nivel de dependencias, vulnerabilidades, y después también hacerlo a nivel de código. Entonces aquí en el centro vemos el estándar scanning y vemos toda la información relacionada a esa vulnerabilidad. Podemos ver número de cuenta, qué tan grave es el paquete, si ya hay algún tipo de remediación para esta vulnerabilidad, si es explotable. También, y la parte de valor agregado es la parte de remediación. Nos va a decir qué tenemos que hacer. Nuestros ingenieros de seguridad van a tener la oportunidad de actuar sobre eso y no comenzar a hacer investigaciones de cómo podrían arreglar la vulnerabilidad encontrada. Y lo que recientemente hemos agregado es la parte de escaneo de código, en donde nos va a indicar en la línea en específico donde encontramos la vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad puede ser un SQL injection, podría ser que también el cifrado no sea el correcto o es débil. También nos sugiere la parte de remediación, nos va a dar ese sugerido para que nuestros ingenieros puedan actuar de una forma más eficiente. Otra de las cosas anunciadas en Reinforce es el listado de materiales, SBOM. Es un inventario completo de todos los componentes que tenemos en Amazon S2, en Lambda y en ECR. Se estarán preguntando, ¿tiene algún costo? El servicio como tal no tiene costo. Van a pagar tal vez por almacenar el servicio o los objetos en S3 y cómo van a hacer las visualizaciones y los queries hacia esa información por medio de Athena en QuickSight. Se preguntarán qué tan granular puedo ir con esto. Pueden ir desde un recurso en específico que quieran exportar o podrían ir con toda la organización. Y los formatos que soportamos para exportar estos hallazgos o este inventario sería el de Cyclone DX y SPDX. Ok. Otra cosa que quiero hacer hincapié en este slide es, imaginémonos que estamos con la vulnerabilidad Log4j. Tenemos la tarea de ir y descubrir dónde se encuentra este componente en nuestras cargas de trabajo. Con SBOM tenemos esa posibilidad de ir y analizar y encontrar rápidamente cuáles son las cargas que están con este componente que es vulnerable. Entonces, eso es tan solo un caso de uso. Tenemos otro montón de casos de uso relacionados a cumplimiento. Ahora un pequeño demo de Inspector. ¿Cómo lo habilitamos? Como mencionábamos en módulos anteriores, deberíamos escoger una cuenta que se encuentre en una unidad organizativa relacionada a seguridad. Y la cuenta como tal que escogemos debería ser la cuenta que está relacionada a las herramientas como Security Hub, GuardDuty. Esa es la que queremos escoger como mejor práctica
para poder delegar esa cuenta para comenzar a activar y usar el servicio. Una vez que ya hemos delegado la cuenta que se va a encargar de la administración, podemos proceder a habilitar el servicio. Acá ya nos va a mostrar cómo la vista desde el manejo de la cuenta. Y acá ya en un segundo les mostramos cómo lo pueden habilitar. Nos va a dar un listado de todas las cuentas que ustedes tienen en su organización y con solo unos cuantos clics pueden comenzar a activar estas cuentas. Y pueden escoger el tipo de protección que quieren o el tipo de escaneo que quieren. También tienen la posibilidad de habilitar que si una cuenta nueva va a venir a, a su organización, automáticamente se generen los escaneos. Entonces, de esa forma, continuamos descubriendo las cargas de trabajo. Continuando con el demo, podemos ver la consola ya desde el punto de los hallazgos, qué son las diferentes información que nos va a dar sobre los riesgos que tenemos, sobre la parte de los repositorios de ECR, sobre las imágenes que estamos conteniendo o inclusive sobre las instancias. Podríamos hacer clic en las instancias y ver qué es la información que se despliega sobre esas vulnerabilidades que encontramos. Vamos a ver la severidad. Vamos a ver los distintos que se encuentran y cuál es el tipo de impacto. Ahora, podríamos hacer filtros. Podríamos filtrar tal vez por un CV en específico, una vulnerabilidad en específico. Podríamos también hacer filtros por el score que nos da Inspector o el de Common Vulnerability Score System también. Y déjenme enseñarles otra parte más. ¿Qué es la vulnerabilidad como tal? Así se vería una vulnerabilidad a nivel de Inspector. Tendrían toda la información de la vulnerabilidad, el nombre del paquete, el sistema operativo, un link hacia la vulnerabilidad que explica más sobre ella. Tenemos el recurso que está afectado, tenemos todos los tags relacionados al recurso y, lo que es súper importante, la parte de remediación. ¿Qué tenemos que hacer para poder remediar esta vulnerabilidad? Seguidamente, les quiero mostrar la parte de costos. En la consola van a poder encontrar debajo de Settings que podemos estimar los costos que tenemos relacionados a Amazon Inspector. Lo podemos hacer por cuenta, por escaneo. También es importante mencionar que tienen 14 días para probarlo y darse una idea de cuánto va a ser el costo de la solución. Hablemos un poquito más de Elastic Container Registry. Esta es la herramienta de AWS, o este es el servicio de AWS que nos va a permitir almacenar imágenes y artefactos de Docker. Es completamente manejado por AWS, ustedes no tienen que preocuparse si tienen que escalar, si tienen que mantenerlo en alta disponibilidad. Todo es manejado por AWS, inclusive los parcheos. La forma en que nos comunicamos con ese repositorio es segura por medio del protocolo HTTPS. La información en REST va a estar cifrada. Vamos a tener control de acceso a esas imágenes y podemos correr esto tanto en ECS, EKS o on-premise. Ahora, por defecto, en ECR viene con la parte de escaneo de vulnerabilidades. Por debajo está usando la herramienta Clear para poder hacer esos escaneos bases por defecto. Pero también tiene la integración desde la consola de ECR de poder habilitar un escaneo más profundo, con más características, para poder tener más visibilidad de qué está pasando en las otras capas del sistema operativo o registro de código o de lenguaje de código. Bueno, ya comenzamos un poquito toda la parte de Amazon Inspector. Hablamos de ECR y cómo se complementa, cómo se integra para un escaneo avanzado con ECR. Y tenemos la parte de gestión de recursos a escala. Acá System Manager es el que nos va a ayudar a llevar esta tarea. Tenemos distintas cosas que podemos hacer. Podemos hacer tareas desde automatización para tareas repetitivas. Tenemos inventario.
Podríamos tener almacenamiento de parámetros para nuestras aplicaciones, para cuando tengamos que cambiar algo, sea de una forma sencilla, no tengamos que quebrar la aplicación en el proceso de cambio, correr comandos en nuestras instancias en caso de que ocupáramos obtener alguna información en específico o cambiar algún tipo de configuración, ventanas de mantenimiento y el State Manager. De momento nos vamos a enfocar en Session Manager de cómo nos podemos conectar de una forma segura, cómo podemos manejar el parcheo en la nube y cómo podemos hacer para manejar nuestros recursos con Fleet Manager. En específico para Path Management, esta es la parte que nos va a habilitar para poder manejar nuestro parcheo. Vamos a tener las habilidades, por ejemplo, aquí en la parte izquierda vemos los grupos de servidores web. Tal vez esos servidores web sean Linux. Entonces podemos generar líneas de base de parcheo para los parches que son críticos, importantes o relacionados a algún tipo de bug o pulga. Y los podemos manejar por sistema operativo, también por su funcionalidad. También podemos tener la posibilidad de generar una ventana de mantenimiento para poder aplicar todos esos parches para no ser disruptivos en el ambiente. Y podemos tener el cumplimiento, podemos tener una visualización de qué parches tengo aplicados y cómo puedo monitorear los cambios en mi ambiente. Entonces puedo dar esa sensación de seguridad en términos de parches. Puedo tener esa visibilidad sobre mis cargas de trabajo. Al igual de tener toda la parte de notificaciones que se van a enviar para poder tomar alguna acción inmediata. Cabe destacar que los parches que se entregan no son probados por AWS. La responsabilidad del cliente es probar esos parches antes de que lleguen a producción para evitar que quiebren el sistema. ¿Qué opciones tenemos de parcheo en la nube? Tenemos el parcheo tradicional, donde hay un agente instalado en las instancias. Tenemos una solución que se va a encargar de hacer ese manejo de parcheo. Vamos a escoger las líneas bases de parcheo, vamos a ver qué incluimos, qué excluimos. Tal vez haya un parche que sabemos que genera problemas con el sistema operativo, que puede generar algún tipo de blue screen o problema con nuestro sistema operativo y lo deseamos excluir. Y aquí Patch Manager es la herramienta nativa que podemos usar tanto en la nube como on-premise, al igual que Inspector. Esa sería la parte tradicional. Ahora, si comenzamos a hablar con servicios gestionados, todo lo que son las bases de datos RDS, en esta parte el vendor es el que se está encargado de todo el parcheo. No nos tenemos que preocupar cuándo va a ser parchado, cómo va a ser parchado. Todo ese proceso, toda esa automatización se encarga a AWS. Esto nos libera tiempo para enfocarnos en casos de negocio o en funciones que agreguen un valor agregado. También tenemos la posibilidad de que, por ejemplo, nuestros testers estén generando imágenes con EC2 Image Builder. Les vamos a generar un tipo de pipeline para cocinar la imagen con los componentes, el hardening, los parches de seguridad base que ocupamos para que esta imagen quede como con nuestros requerimientos. Y una vez esto pase, le agregamos a los templates de EMI, vamos a tener un auto-scaling y conforme las instancias se vayan terminando o las vayamos terminando, dependiendo del caso de uso, ya sea un fallo, sea intencional, podemos irla reemplazando con todos nuestros requerimientos en términos de seguridad, como mínimo que hayamos establecido para nuestras cargas de trabajo. Ahora la parte del acceso a estas instancias, cómo administramos nuestras cargas de trabajo en S2. Anteriormente, lo que hacíamos era abrir puertos 22, 33, 89 para RTP para poder conectarnos a estas instancias, para poder conectarnos a ellas, pero eso representaba riesgos. Y aparte de representar riesgos, representaba tiempo de nuestros ingenieros para poder gestionar toda esta parte. Ahora, con Session Manager tenemos la posibilidad de no abrir esos puertos, olvidarnos de la administración de las claves SSH o certificados y por medio de un navegador o un CLI conectarnos de forma segura a esas instancias. Aparte, vamos a poder tener control del acceso por medio de IAM. Vamos a ver quién puede entrar a esas instancias. Podríamos inclusive agregar Multifactor Authentication
Podríamos tener auditoría o tenemos auditoría de los comandos que se ejecutan y su respuesta en un bucket. Entonces, si tenemos una auditoría interna, una auditoría externa que nos pidan quién accesó tales dispositivos en tal periodo de tiempo, tenemos toda esa información en un repositorio que está cifrado y también podemos ver quién entra y quién no entra a esa información. Acá tenemos una vista de cómo luce la consola de Linux. Eh, Básicamente toda la parte de los comandos que podemos correr. Todo es exactamente lo mismo y cómo podemos exportar estos logs. También la parte de Fleet Manager con acceso a Windows. Pueden desplegar hasta 4 consolas RGB. Van a tener las mismas ventajas que mencioné antes. No tener la exposición de los puertos. Tener esa posibilidad de esa trazabilidad de ver quién está logueado a sus instancias, quién se ha logueado y qué se ha ejecutado. Ahora, sabemos que por CLI cuesta un poco hacer la administración de Windows o la mayoría de personas no lo prefiere. Entonces acá tienen esta interfase gráfica que les va a permitir la administración más sencilla. Y a continuación vamos a hacer un pequeño demo para que vean cómo se pueden conectar a esas instancias. Acá en Fleet Manager, ven que tenemos el Remote Desktop Connection. Escogemos la instancia que queremos conectarnos. Tenemos 3 diferentes opciones. Credenciales, en el cual vamos a poner un usuario y un password. También tenemos la opción de un keeper. En caso que quisiéramos usar un keeper, le decimos la ubicación del keeper en nuestro escritorio y accedemos. También si tienen el servicio de Single Sign-On de AWS para un login único, lo podemos usar y tan solo en un clic vamos a poder estar conectándonos de forma segura a nuestro escritorio remoto. Va a tomar unos segundos para poder cargar el escenario. Y acá ustedes pueden ver que es exactamente la conexión que tenemos. Ahora la sesión va a estar limitada a 60 minutos por medio de un key y pueden revisar los archivos, lo que ustedes deseen, como normalmente se podría hacer por medio de RDP. Y aquí nada más para ilustrar, quiero mostrar cómo se vería la interfase gráfica con 4 conexiones a los RDS, perdón, a las instancias de Windows. Y por último, quisiera enseñarles la parte de Fleet Manager. Segundo. Aquí podemos ver las diferentes opciones o las diferentes cosas que podemos tomar acción sobre las instancias. Podríamos conectarnos como ya lo hicimos, podríamos ejecutar un comando, podríamos parchar, podríamos ver el sistema de archivos, podríamos también ver los logs de Windows, manejar procesos, o podríamos escoger y crear un usuario, sin necesidad de tener que loguearnos al sistema operativo. Cuando estamos administrando cientos de instancias o inclusive miles de instancias de EC2, es súper importante la posibilidad de administrar esto a escala, de hacerlo de una forma sencilla, automatizada. Y acá, la última vista es básicamente ver los procesos que están en curso. Los procesos se pueden terminar o podemos iniciar nuevos procesos. Por último, el S2 Instance Connect Endpoint. Podemos imaginar esto como antiguamente teníamos un S2, un Bastion host, en el cual teníamos que administrar, el cual teníamos que asegurarnos de que tuviera el hardening, que tuviera el parcheo, que estuviera en alta disponibilidad. AWS lo que está haciendo ahora es que te da ese servicio administrado. Entonces tienes la posibilidad de que tu instancia en la que te vas a conectar o la base de datos no tenga una IP pública o un Internet Gateway. Te conectas por medio del CLI, consola o alguna herramienta de tercero. Y tienes los controles tradicionales de Security Group con IAM. Y con esto doy fin a la presentación. Aprovecho, Manuelo, vuelve un segundito de ese slide, así aprovecho a explicar una diferencia entre EC2 Instance Connect Endpoint y lo que es el Systems Manager. Cuando utilizamos Systems Manager, Session Manager, hay una conexión que es saliente desde la instancia
hacia el endpoint de Systems Manager, con lo cual ustedes acceden a la consola y no ven en los security groups ningún, digamos, permiso entrante. En el caso del EC2 Instance, la forma, digamos, en la cual se está estableciendo la conexión es básicamente una conexión saliente desde el agente hacia la consola de AWS. ¿Sí? Entonces, esa es la forma en la cual se conecta. En el caso del EC2 Instance Profile no requiere ese agente del lado de la instancia, o sea, la instancia no abre esa conexión saliente, sino que es una conexión donde ustedes se conectan hacia el EC2 Instance Connect Endpoint y desde ahí llegan hacia la instancia, a pesar de que la instancia no tenga un IPv4, un Internet Gateway. Si él está siendo la forma en la cual están accediendo. O sea, ustedes se conectan no directamente desde su workstation hacia la instancia, sino que ustedes se conectan a la consola de CLI y desde ahí se abre una conexión desde el CLI hacia la instancia y no requiere esa gente, ¿sí? Es un poco la diferencia. En líneas generales, si ustedes tienen agente desplegado, Systems Manager, Session Manager, por Patch Manager, es el mismo agente, entonces si ya tienen desplegado eso, la recomendación es Systems Manager, Session Manager, y no necesitan un EC2 Instance Connect Endpoint. Pero pueden haber ciertos casos donde tengan una instancia que no pueden instalarle la gente por alguna razón, es un virtual appliance o algo así, pueden conectarse hacia esas instancias sin la necesidad de tener que gestionar sus propios bastiones, sino utilizando el EC2 Instance Connect Endpoint.